tenía muchísimo por hacer. Sí, la carrocería andaba mal, pero había otras cosas, ¿no? Y entre las cosas, bueno, lo que yo siempre amé, que es el dibujo, que es una pasión mía, ¿no? De chico. Y entonces el preguntarse qué hacer, formas abstractas, formas del inconsciente, digamos, una pintura, cosas, juego de formas. No, yo necesitaba algo más, redescubrir el mundo. Es decir, necesitaba aferrarme más concretamente a las cosas, pero no a cualquier cosa. Tenía que empezar como los bebés, gateando, ¿no? Es decir, empezar a reconocer las cosas. Y entonces, esto ahora lo estoy intelectualizando, pero en ese momento no fue así, como te lo digo, ahora lo estoy diciendo. Claro. En ese momento fue instintivo. Claro. Y empezó con una cuchara en un plato, y empezó con un vaso, y me empecé a dar cuenta de que todo, si miro el vaso y me quedo con el vaso, es mi vaso, y a partir de ahí puedo comenzar con algo. Es decir, puedo empezar, ya es algo. Sí, claro. Te agarrás a eso, que es algo. Sí, sí. Si yo quiero agarrar todo, paisajes y cosas, y grandes murales, y como en una época los sueños de estudiante y sueños de pintor de que quiere transformar la historia del arte, viste que siempre es un sueño de los artistas querer revolucionar la historia del arte, ¿no? Como si no hubiera habido nada antes. Y sería un antes y después de mi genialidad, ¿no? Digamos. Bueno, son cosas que si uno se da cuenta que no para nada tiene que ver con nada, y que el hombre ha hecho cosas maravillosas. Y bueno, entonces hay un momento de una gran, te diría yo, introspección y de una gran humildad, que es muy difícil. Muy difícil en el sentido de que los narcisismos, los deseos de éxito, los deseos de sorprender, etcétera, eso se caen. Porque sí, porque la vida hace que se caigan. Déjame interrumpirte un segundo, pero vos lograste todo eso, o sea, todos esos deseos, vos has hecho, sos un artista muy reconocido acá y en todo el mundo, o sea, no es que no se cumplieron los deseos. Lo hice, lo hice, pero en ese momento todo eso no me servía de mucho. Claro, eso es. En ese momento ya estaba hecho, y creo que está bien hecho en el momento de la vida que corresponde, pero no correspondía para esa nueva vida que me tocaba vivir. Claro. No era esa la nueva vida. Por supuesto. El problema es que no sabía cuál era la nueva vida, porque aquella no, de aquella, entonces, ¿qué rescatar de aquella? Y hay muchas cosas que rescatar de aquella. Más bien. Muchas cosas. Pero la nueva vida te ofrece un panorama extraordinario, porque es el cultivar un espacio que uno ni lo soñó. Yo ahora estoy haciendo la apología de los años, o la apología de la vejez, en el sentido de que hay todo un mundo maravilloso por ir descubriendo, que no se puede descubrir antes de que se tenga el momento para descubrirlo, ¿no? Y entre las cosas están las cosas cotidianas, que uno nunca las miró. Yo no las había mirado. ¿Vos no las habías mirado? No, una cacerola, hace la sopa y se acabó la historia, una pava, un Pero tenedor. vos has hecho trabajos con cosas, con flores muchísimo, con objetos. Pero con otro sentido. Había un sentido de más intimista, más poético, te diría yo, más más relacionado con el inconsciente. Esto no, esto no, olvídate. Si es posible, ningún pensamiento intelectual, ningún inconsciente. Es el vaso. No, el vaso es el vaso. Claro.
queré el vaso no le pongas más cosas al vaso. Claro, claro. Porque en el fondo después la vida está, esa vida está en el vaso, está en las cosas. Y entonces, bueno, cuando empezás a dibujar, pero dibujar no se trata de imitar o de crear un mundo inconsciente, de trabajar con el inconsciente y con todo eso. No, se trata de volver a ser chico, volver a tener 10 años o 7 años, qué sé yo, y poder descubrir de nuevo cómo es una cuchara, cómo es. Y entonces empezar a ver cómo es, como si uno no supiera cómo es. Claro. Es que uno no sabe cómo es. Además uno no debe saber cómo es. Claro, uno no sabe cómo es. La tiene que ir encontrando de nuevo, tiene que ir encontrando. Y en ese encontrar de nuevo, empiezas a tener una cierta paz y una cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay algo que te empieza a pertenecer. Y te empieza a pertenecer de otra manera. No como un juego intelectual. Intelectual quiero decir de acá para arriba. De acá para arriba, sí. ¿No? Sino es como, es la vida entera. Ahí, en ese que vaso. está ahí en eso. Es tu vida entera. Vos decís mirar como chico, pero bueno, con toda la técnica adquirida, digo, eso... Aunque no indispensable, está, pero por eso te digo. Indispensable. Claro. Y es indispensable la larguísima paciencia de adquirir lo que yo llamo el oficio. Claro. Yo tengo un gran respeto por el oficio y por la artesanía. Yo siempre creí, y sigo creyendo hoy más que nunca, y ahora me doy cuenta de los resultados, que en el fondo se trata de hacer las cosas lo mejor que uno pueda. Y eso lleva una infinita paciencia y un infinito trabajo de todos los días y una dedicación de horas y todos los días y luchar con las dificultades. Bueno, eso a través de los años va dejando un sedimento de una concepción de la vida inclusive. Seguramente. ¿No? Que cuando llega el momento de utilizar todas esas herramientas, ya con un sentido de salvación, voy a usar esa palabra, ahí te das cuenta que estaba muy bien haber hecho lo que se hizo antes. Claro. En el fondo era un vestido o un traje que ya no te va más, pero en un momento dado te tapó del frío. Por supuesto. Y entonces, bueno, lo colgás ese traje. Y cuidalo, porque ese traje te salvó del frío. Basta. Pero no quiere decir que ahora lo puedes usar. Ahora puedes usar otro traje. Pero ese, no hay que olvidarlo, ese está. Ese está. Ese está. Claro. Ese seguro. está, ¿no? ¿Y usaste carbonilla por todo esto que estamos hablando? La Pues carbonilla, justamente, la carbonilla me resultaba muy complicado en el momento de hacer, recurrir a medios que son más sofisticados. Por ejemplo, el color es sofisticado, hay una sensualidad en el color, ya de por sí. Algunos les agregaste un poco. Sí, a medida que iba mejorando, empecé a sentir la necesidad de lo sensual de las cosas, que en un principio no era así. En principio era la lucha por saber quién era yo en ese momento. No había espacio para la sensualidad, para el perfume, digámoslo. Seguro. Quedan unos sentidos más elementales, el tacto, la vista, la mirada, ¿no? Otra cosa, sí, perdóname, sí. Y la carbonilla, porque es el elemento primario que usó el hombre, sí, un pedazo de carbón y una pared de una gruta. Claro. ¿Qué tenía? No tenía nada más que el carbón y la pared de la gruta. Hizo el bisonte. Claro. ¿No? Y bueno, es un poco lo mismo. Claro. Yo estoy en una gruta, estoy en un mundo desconocido, no conozco nada y tengo que empezar a conquistar el bisonte para saber quién es el bisonte, para eso lo tengo que dibujar. Y entonces lo mío, acá no es un bisonte, es una copa, o es un plato, o es un tenedor. Y bueno, a fuerza de ir haciéndolo, empezás a gatear
Y hay distintas series, porque algunos son más chiquitos y después se van agrandando. Eso también tuvo que ver con el proceso. Tuvo que ver. Vas incorporando color y vas creciendo en tamaño también. Al principio era un cuaderno que agarré, que tenía yo ahí, y porque tenía una cierta... Porque la hoja, primero tenía que buscarla y no tenía voluntad para buscar la hoja, no me daba el cuerpo, no me daban las piernas, el dolor era demasiado. Y entonces yo no podía salir a buscar una hoja. Y tampoco podía salir a buscar colores, y tampoco podía... Muy complicado todo, difícil. Y yo no podía estar llamando a mi mujer a cada rato a alcanzarme la hoja, alcanzar a tanta gente. Sí, a esas horas. No, entonces fui eliminando todo aquello que me fuera complicado. Claro. Y quedó un pedazo de carbón. Y quedó este cuaderno, que lo que me pareció lindo, o me gustaba, era que iba dando vuelta a las páginas. Todo estaba dentro del cuaderno. Claro, porque iba dando vuelta a las páginas. Ahora, quiero decir que vos muchas veces lo has dicho acá, elegís mucho los papeles que usás, no usás cualquier papel. En este caso no elegí tanto. Ah, porque a veces papeles traídos especialmente sí, no, de Europa. Pero todo eso ahora ha cambiado completamente. Ajá. Ha cambiado completamente. Empecé agarrando el papel que había. Y la carbonilla que había. Y la carbonilla que había. Ajá. Es decir, no hay nada, hay que gatear. Claro. Y entonces, con lo que hay, y bueno, empecé a reconocer el mundo, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de arte. Claro, estoy hablando estoy hablando de conocimiento. Está bien. De una tabla de salvación. Sí, pero desde tu oficio, desde tu arte, ¿no? Eso, cada uno de lo que tiene. Eso viene con uno. Ya está. Del hablar. Claro. Digamos, tenemos la palabra. Claro, claro. ¿No? Seguro. Mientras hacías estos trabajos, ¿el dolor estaba presente todo el tiempo o te olvidabas del dolor? No estaba presente. No se iba. No se iba. Se iba cuando dibujaba. A eso me refiero. A eso, ahí sí. No te dolía. Sí, inclusive, después de hacer el trabajo empecé a descubrir que los dolores habían disminuido notablemente. Ahí está. Notablemente, y algunas veces ya no me dolía, y que dormía mejor, y que me podía dormir. Era como si recobrara por un instante la paz, porque había algo que yo podía aferrar. No estaba suelto, no estaba solo. Claro. Hay una cuchara, hay un plato, hay esto. Y bueno, es algo, es algo. Seguro que no sí. quieras más. Claro. Eso es. Pero uno podría pensar, porque te escucha, dice, bueno, hizo unos ejercicios. No, ahora están expuestos y no son ejercicios, son trabajos excelentes y lo totalmente lo fui descubriendo después. Claro. Nunca pensé en hacer una exposición porque no existía. Claro. Te digo, así como antes hubiera querido hacer exposiciones acá o en cualquier parte, era mi profesión. Seguro. Pero en este momento no había, borré todo eso. Era terapéutico más que otra cosa. No, claro. En este momento era salvarme. Era salvarse directamente. Claro. Ahora, ¿todo ese proceso lo hiciste solo, con algún acompañamiento terapéutico, algo? Sí, me dediqué mucho a hacer gimnasia en el agua. Me hace muy bien ir al agua todas las mañanas, ¿no? 3 veces por semana. El agua me hace bien. Yo cuando llego y me meto en el agua, digo, me meto en el agua del Jordán. No lo llamo pileta. No es una pileta. Se llama es el agua del Jordán. Sí. ¿No? Y tengo un kinesiólogo también, que voy 2 veces por semana. Y un médico que realmente me resulta un médico muy entrañable en este momento, aunque lo conozco hace poco, y bueno, pero que es el doctor Sánchez. El doctor Sánchez, que es homeópata. Que me hace acupuntura en la oreja. Ajá. Y yo no sé cómo, pero funcionó, todo esto junto. Todas las cosas están juntas. Bueno, a mí me parece que gran parte de todo esto es la voluntad que vos pusiste de salir adelante, ¿no?
Bueno, no ahí también bajar me di ni cuenta no que hay entrar. dos cosas. Hay una carrocería, ¿no? Sí. Y hay un motor que tiene una nafta. Claro. Yo creo que la esencia no está en la carrocería, no está en las cosas, aunque las cosas son entrañables, pero las cosas son entrañables cuando son proyección tuya. Yo creo que podemos transitar por la vida si aprendemos a que las cosas que no tienen precio son las más importantes. En el fondo, lo más fácil y lo que todos tenemos es lo que no se compra ni se vende. Es lo que tenemos, Obvio. que es lo que sos, ¿no es cierto? Y bueno, se trata de salvar eso, o de recuperarlo, ¿no? Pero hay que llegar a esa, hay que tener la determinación en un determinado momento, ¿eh? Porque se pone la encrucijada, Es así. o caes Bueno, o flotás, como en la pileta. ahí está. Y uno decide. Hay, Uno decide. Hay un margen donde uno hay decide. un momento que hay que decidir. Claro. Hay que decidir por la vida. Y hay que decidir, ¿por qué hay que decidir? Porque le da, porque esto, porque aquello. Mentira. Mentira, hasta el último momento. Claro. Hasta el último momento hay un mundo por descubrir. Mundos maravillosos por descubrir. Dos cosas quiero decir. Una, que por favor, si está en Buenos Aires y puede, vaya a ver esta muestra maravillosa en el Museo de Arte Decorativo, acá cerca del canal, en Libertador y Bustamante, de Cero Billinghurst, cerca de Canal 7. Y la segunda, que yo creo, querido maestro, que estas cosas que estás diciendo pueden servirle a muchísima gente. No solo transmitís tu arte extraordinario, sino también las cosas que estás diciendo en este momento, ¿no? Para mí son muy importantes y creo que pueden... Nos aclaran una serie de cosas a todos. Todos tenemos Gracias. esa posibilidad. Todos tenemos esa posibilidad. Todos. Porque no se trata de ser artista, ni de dibujar, ni de esto, ni de aquello. Se trata de hacer bien lo que haces. Basta. Y amar lo que haces. Y amar lo que haces. Amar lo que haces. Y dignificarlo también. Exactamente. Gracias un montón, ¿eh? Gracias, Cristina. Muchas gracias. Hacé algo pronto, así volvés pronto acá, porque todos te queremos... Y te queremos ver gracias. por lo menos una vez por año. Gracias, Muchísimas maestro. gracias. Y a Franca, que lo acompañó, muchísimas gracias. Claro, que me soportó también. Y las que habrá soportado esas noches, ¿no, Y Franca? si no hubiera habido esa eje o ese soporte, ahí aprende también cuánta gente buena hay que a uno lo ayuda. Tenés tus alumnos jóvenes, tenés de todo. Entre ellas el eje básico que es, por supuesto, mi mujer, Franca, ¿no? Sin duda. Que no solamente ha sido ahora, sino de toda la vida. Pero que en momentos difíciles es cuando luce más. Cuando luce más. Gracias. Gracias. Muchas gracias, como siempre. Nos vamos al corte, enseguida volvemos, no se vayan.